República Dominicana, Francisco Manzano. Continuamos con Legal Radio, el programa donde el pensamiento es completamente legal, donde la jurisprudencia toma espacio doctrinal. República Dominicana, a veces hay temas que uno tiene que tratar que son espinosos. Y siempre vamos a hablar del tema de la prisión preventiva como un eje temático del proceso penal. Ayer se produjo en los medios fuertes declaraciones por parte del cuerpo del Ministerio Público por la variación, o digamos así, la autorización del ex magistrado Jean Alain a acudir miércoles y jueves a lo que sería su oficina privada para ejercer de alguna manera su profesión desde esa sede. Quiero llamar la atención en varios ejes temáticos. Casi el 90% de las medidas de coerción, por la experiencia que he tenido en los pasillos de los tribunales, siempre se depositan cartas de trabajo de empresas que se comprometen a contratar para que no sea una carga para el Estado o una persona encerrada en prisión preventiva. Se desinforma quizás cuando se dice que se privilegió a este señor con esa medida cuando hay personas con prisión preventiva que tienen, digamos, similar derecho. Pero es que una prisión preventiva suprime el derecho al trabajo por una garantía esencial de que no puedes trasladarte. Ahora, en una prisión domiciliaria con un grillete electrónico, que entiendo que es incompatible porque el grillete electrónico ya por sí solo es una medida de coerción excesiva, aunada con la prisión domiciliaria, sin vigilancia o con vigilancia, ya tiende a ser excesiva por sí mismo. Pero ¿en qué quiero llamar la atención? Que el Poder Judicial debe, de alguna medida, salir a defender a sus jueces. O yo no diría defender a sus jueces, sino a defender las decisiones que en nombre del Poder Judicial se dan. ¿No será más fácil porque, que no lo atacaran? Claro, porque no, ya cuando se da el ataque, Evelyn, lo ideal sería que no se ataque. Es que eso no es un duelo a muerte, es un litigio, un deferendo, un pleito entre dos personas que ni siquiera son partes. Entonces yo no entiendo la razón de hacer un ataque como indirectamente personal en contra de cada juez que no nos da no otorga ganancia de causa. Yo sí entiendo por qué se puede generar ese ataque. Sí, claro que sí. Sí, porque uno estuvo en el órgano. Es un intento, porque de hecho ni siquiera tú luces las declaraciones, por ejemplo, en el caso particular de nuestro amigo Wilson, que ha fijado posiciones incluso en contra de jueces, en contra de la... Cada vez que surge una variación o una situación de medida de coerción, él ha fijado posiciones radicales. Y todavía posiciones radicales en relación a determinado juez no es personal, porque yo estoy desde dentro. Y es la forma del Ministerio Público manejarse para tratar de crear un equilibrio a favor. O sea, ni siquiera un equilibrio como el concepto lo identifica, sino inclinar un poco la balanza hacia los intereses del Ministerio Público, que es una parte en el proceso, que tiene que ser objetivo, que tiene que preservar el derecho, pero es una parte en el proceso. Pero mira, y tiene interés. Y ahí es que está. Pero yo creo perdóname, yo lo veo incorrecto, porque claro, ya eso es otra cosa. No, porque tú me dices crear un equilibrio y tal vez un poco a favor, pero eso se hace en el salón de audiencia. Usted no puede salir a desmeritar al sistema, a desmeritar a una persona que está haciendo su trabajo, que hizo algo que la ley le permite, para crear un equilibrio relacionado con un proceso que se está dilucidando y que tú vas a tener la oportunidad de decir lo que tú tienes que decir. Se ejercen presiones, Y perdona, Manzano, que te está bien un poco. No, está bien tu línea discursiva. No, y tú también hablas del derecho al trabajo, es decir, el derecho al trabajo debería ser garantizado, no debería la prisión preventiva cercenar de golpe y porrazo esa libertad de elección que tiene una persona, porque acuérdate que es un derecho, es uno de los pocos derechos que tú eliges, que tú dices, bueno, yo me voy a dedicar a hacer esto para mantenerme.
Entonces tú entras en medida de coerción, digamos en prisión preventiva, y lo que dicen los tratados internacionales es que tú tienes que tener la posibilidad de generar ingresos todavía cuando aún tú estés en control de la autoridad. Claro. Sin embargo, aquí no se aplica así, porque como tú bien dices, todos sabemos qué es lo que pasa cuando una persona está en prisión preventiva. Lo que pasa es que si tú estás en arresto domiciliario y encima de eso tienes un grillete electrónico, el grillete electrónico tiene un costo. Pero no solamente eso, entiéndase bien que el grillete electrónico está concebido para personas que tienden a tener un grado de peligrosidad por el hecho que pueda afectar a las víctimas. Por ejemplo, para que geolocalizar agresores sexuales, por ejemplo, de menores, en temas de violencia doméstica, para poder identificar dónde se encuentra la persona y cuál es su rango de movimiento. Una persona que no tiene ese grado agresor, ni tiene un daño permanente sobre las pruebas, el grillete electrónico resultaría ser una medida excesiva si se combina con un arresto domiciliario. Entonces ya el arresto domiciliario, permitirle a una persona trabajar, yo creo que debe de decirse, óyeme, y ahí el Poder Judicial, y ese es mi comentario, y ese es mi llamado, que el Poder Judicial diga, pero mira, estamos dando un pase de avance a permitir que los presos preventivos en arresto domiciliario puedan de algún modo ser útiles y no ser una carga para el Estado. Si la cumple, perfecto. Si desborda la medida, pues perfecto, se cambia. Pero ese ataque, que lo puedo entender como una estrategia del Ministerio Público, yo no estoy criticando si lo hacen bien o lo hacen mal, porque me parece que los dos puntos de vista de ustedes es perfecto. Pero quiero poner un último ejemplo que pasó ayer. En Santiago, un juez dicta un impedimento de salida y una fianza, creo que de 300,000 pesos, a quien se señala y se indica que tiene 10 asesinatos y que es el dueño del microtráfico en Santiago. Vienen los medios y arremeten con una responsabilidad atenuada y dice el nombre del juez que lo liberó, como para decir, lo liberó a ese que está señalado. Sin embargo, la defensa acude a los medios y dice, pero nosotros cuestionamos la legalidad del allanamiento, no se presentó ni la orden de allanamiento ni el acta de allanamiento. Pero también evidenciamos que la persona fue golpeada, evidenciamos que no habían órdenes de arresto, evidenciamos que no había un acta de flagrancia, que no había ningún acto de registro de nada, que ni siquiera los nombres de las personas que supuestamente fueron nombradas. Entonces, un juez tiene que dar decisiones democráticas y que se aplaudan. No, los jueces dan decisiones contramayoritarias porque son apegadas a la legalidad. Y ante ese cuadro, el juez no puede otra cosa que establecer, porque el juez de la medida de coerción, y con esto concluyo en este comentario, tiene que ver la legalidad previa del arresto, de esas actuaciones previas. ¿Por qué? Porque el habeas corpus ya no sirve. Señores, comunidad jurídica, esos habeas corpus ya no sirve. Porque las legalidades de arresto los declaran inadmisibles, inmediatamente se deposita la medida de coerción. Un juez constitucional cede su competencia de establecer la legalidad del arresto, que es la importancia más grande que se ha logrado en el siglo XXI, la institucionalización de la constitucionalidad, de la legalidad de una prisión, y se deja a un control de legalidad donde de tabla y raza se puede legalizar con una medida de coerción. Es obligatorio que rompan el muro, que el Consejo del Poder Judicial y que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como órgano del Estado, haga una política de comunicación efectiva para aclararle la posición, porque eso lo hace. Tome el ejemplo y búsquelo en internet de Daniel González Álvarez, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Costa Rica, cuando se comenzó a cuestionar en la implementación del código todas las nulidades que respaldó, de las nulidades a las acusaciones, que salió, hizo una rueda de prensa y estableció, y eso aplacó. Hágalo, empodérese, que usted está en la posición para representar todo un poder del Estado para hacerlo, y usted encontrará el apoyo de una comunidad jurídica que, haciendo derecho, se construye una democracia plural en República Dominicana. Escucha